Muy buenas tardes, muy bienvenidas y bienvenidos a la nueva tertulia, un espacio de conversación, de diálogo, de encuentro que busca principalmente entregar herramientas para conocer en mayor detalle la parte de la creación artística y también musical de cada uno de los espectáculos que se presentan en el Teatro Municipal. Soy Cecilia Herrera, la coordinadora del área de comunidad y públicos del teatro, área que es encargada de vincular a los públicos con la institución y también de realizar estas actividades gratuitas a la comunidad. Quiero agradecer en primer lugar a nuestros colaboradores, Cura, Agua Natural Nativa, La Pureza del Sur, específicamente de Curarrehue, embotellada y puesta en nuestra mesa para ser disfrutada tanto por el público como también por nuestro equipo técnico. Asimismo, la tradicional chocolatería Varsovien, que para cada ocasión nos tiene un detalle especialmente dulce y cálido. Y para regalarnos un entorno de flores preciosas y perfumadas, el delicado arreglo de flores de Canasto de Flores. También quiero agradecer a las tertulianas y los tertulianos que se encuentran presentes el día de hoy en la sala Claudia Rao, a quienes nos escuchan a través de nuestro podcast y también quienes nos ven a través del canal de YouTube del Teatro Municipal. El bien y el mal, la vida terrenal o la celestial. Obrar bien o según nuestros deseos, aunque eso implique obrar mal. Actuar alienados o enajenados de las convenciones estructurales de nuestra sociedad. Hoy los queremos invitar a conversar sobre esta dualidad a la que nos interpela la primera ópera del año de la temporada 2023 del Teatro Municipal, El Demonio Mudo. Una ópera nacida para crear conciencia. Fue escrita y compuesta en plena época en que la salvación del alma era lo fundamental. Dentro de una vida breve y llena de tentaciones nuevas, como lo era de los habitantes del barroco. Y si bien el mal podía entrar por los sentidos, el bien también podía valerse de similares vías de ingreso, por lo que la ópera se transformó en un vehículo fundamental. Quiero invitar a nuestro set, en primer lugar, al director escénico y de adaptación, Gonzalo Cuadra. Muy bienvenido. Muchas gracias. ¿Puedes tomar asiento por mientras? También al actor y que interpreta a Eduardo, Ramón Gutiérrez. También al tenor que interpreta al demonio, Ronnie Ancavil. Y la mezzo contralto, Francisca Muñoz, quien interpreta la conciencia. Y muchas gracias por haber aceptado asistir a la tertulia. También, para quienes no me conocen, yo hacía las tertulias el año pasado, así que también es una nueva temporada para todos acá, ¿cierto? La temporada de ópera, la temporada de unas tertulias del área de comunidad y públicos. Y me gustaría partir conversando con Gonzalo respecto al Demonio Mudo. Como yo les decía, es además un estreno absoluto. O sea, no tan solo se estrena la temporada de ópera del Municipal, sino que además es un estreno absoluto y mundial, que tengo entendido que tiene un importante rescate patrimonial. Si nos puedes contar un poquito de eso, para dar contexto. Aló, 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 ¿se escucha? Perfecto. Aló. Bueno, sí, el Demonio Mudo, que es este teatro musical, estaríamos haciendo un estreno mundial en el sentido de que no existe registro de que se haya representado. Ahora, es factible que quizás sí, en algún momento en el siglo XVIII se haya llevado a escena. Obviamente, es una obra absolutamente funcional. No existe si no es para presentarla, ¿no? Es como cuando usted prepara algo, un menú, tiene un recetario, es para que lo cocine, obviamente. Sería muy raro escribir un recetario que nunca se llevara a ninguna mesa. Estas obras de Lang
el texto de Lang, fueron hechas para evangelizar, para tomar conciencia de distintos aspectos de la religión católica, sobre todo en una época en que las corrientes protestantes eran muy importantes en Europa y había que sentar enseñanza que fuera muy didáctica y que además diera herramientas para luchar contra el protestantismo, ¿no? Algunos puntos como la figura de María, la comunión, santos y una serie de otras cosas. Bueno, entonces, estas obras se escriben dentro del mundo jesuita para poder realizar didáctica en las escuelas jesuitas, ¿no? En los colegios. Entonces, puede ser que en algún momento se haya hecho. No hay registro, pero ¿por qué no? Es factible, ¿no? Es viable. Y después nosotros, digamos, en un grupo que me tocó participar, que era el Ensemble Terra Australis, con un proyecto que se llama Le Chemin du Baroque, hicimos la música de El demonio mudo gracias a que el musicólogo Víctor Rondón logra armar el rompecabezas uniendo trozos que estaban dispersos en distintas fuentes y logra armar una serie de estas óperas. Entonces, en ese momento estaba toda la novelería, finalmente había logrado, mediante una investigación, hacer la edición, etcétera, de este demonio mudo. Y con este grupo, que era el Ensemble Terra Australis, con este proyecto, hicimos la música, solo la música, no la hicimos escénica. La hicimos tanto acá como en Francia. Así que, bueno, si podemos jugar a las probabilidades, hay una probabilidad de que no se haya hecho nunca escénica. Eso es cierto. Bueno, y en términos musicales ya nos adelantabas, pero este es un rescate patrimonial, porque Sí. ¿qué pasó con el texto? Bueno, en realidad es un rescate patrimonial porque bueno, está lleno como de ciertas conjeturas, misterios. Esto parece como una novela policial. A fines del siglo XVIII, cuando la orden jesuita es expulsada del Imperio Español, muchos de sus enseres, bibliotecas, muebles y algunas propiedades son redistribuidas para otras misiones, otras órdenes, que son franciscanos, dominicos, etc. Al parecer, también es una conjetura, quizá eso hace que el texto del demonio mudo y de las otras obras, ¿no? Que están todas recopiladas en un libro que escribe Lang que se llama Theatrum Affectorum Humanorum, el teatro de los afectos humanos, vaya a dar a la biblioteca de los dominicos, a la Recoleta Dominica. Y ahí queda durante mucho, mucho tiempo. No va a ser sino hasta el año 2000, no me acuerdo exactamente, el año 2004, comienzos del 2000, comienzo del siglo XXI, que Víctor Rondón también se dedica con otros musicólogos a hacer la catalogación de toda la biblioteca de los dominicos, que están acá en la Recoleta, ahí en la iglesia, ¿no? La Recoleta de los dominicos. Hay un museo precioso, por favor, visítenlo, es maravilloso, tiene museo de artes domésticas, artesanías, etcétera, oficios, artes y oficios. Bueno, y encuentran parte del Teatro Affectorum Humanorum, pero falta la otra parte. O sea, les explico, ni el Código da Vinci tuvo tanto misterio. Faltaba la otra parte, o sea, había solo un trozo del libro. Y el otro trozo se encuentra en otra biblioteca en Alemania. Víctor viaja a Alemania, trae las microfilms, hace calzar las dos partes del medallón. No, no hay ningún medallón, no hay ningún medallón. No, pero no creo, no. Cierra el portal que se había abierto, no, tampoco. No, lo persiguen así las personas con capucha. No, finalmente une las dos partes y logra hacer la edición de una de las decenas de obras que contiene el libro, el Teatro de los Afectos Humanos, en el cual Lang plantea que se puede enseñar la catequesis mediante la música y el teatro, que en el fondo es fundamental. Como el hombre del barroco necesita utilizar todos los sentidos, el oído, la vista, el gusto, el tacto. Y si bien en el Renacimiento de la Media pensábamos que los sentidos eran puerta para que entrara el mal, el maligno, si es una puerta, ¿por qué no puede entrar el bien? Entonces, frente a eso, usa todos los elementos de los sentidos para convencer. Y una pieza como El demonio mudo usa la parte visual, la parte musical y también, de alguna manera, esas son puertas que entran hacia el intelecto y al alma para que la haga razonar frente a algún punto específico de cada una de las óperas que plantea. Muchas gracias, Gonzalo, por este contexto histórico y también musical.
que hace este rescate patrimonial. Y me gustaría en ese caso quizás ir a algo mucho más concreto, Ramón, que tú interpretas a Eduardo, si nos pudieses contar de qué trata el demonio mudo, qué es lo que van a venir a ver los públicos. Trata de un viaje muy, muy íntimo, un viaje muy en su escritorio, y un viaje consigo en el fondo viendo su lugar de trabajo. Creo que ahí la puesta en escena de Gonzalo es súper clara en unos pocos elementos que nos recuerdan ciertos lugares que está trayendo el barroco, por cierto, y haciéndolo rimar con lo que le pasa internamente a este hombre que está a puertas de un proceso, ¿no? Un proceso, un paso. Sea la muerte, sea un espacio de redención, hay una proximidad y a un umbral, y frente al umbral viene el terror y la necesidad de encontrar algún ancla. Y ahí es que empieza a ser un poquito embatido y se ve entreverado porque aparece una parte luminosa de su ser, que este ángel que le empieza a tratar de hablar de la bondad de la confesión, y este demonio que le tienta a que no lo haga, y la conciencia que está aquí le está un poco castigando y recriminando esta decisión que le cuesta tanto tomar, que finalmente la toma. Es el spoiler, pero la toma, y era evidente que la tomara porque Gonzalo, así se comportaba la literatura de la época. Spoiler. Claro, iba a ganar el bien, gana el bien. Entonces, se trata de ese embate, y es una cuestión absolutamente, barroca también, que es donde resonamos mucho con Gonzalo, ¿no? Desde esa herencia. Muy barroca, pero también temáticas súper contingentes, como que eso pasa mucho con las óperas y en verdad con las artes escénicas en general, que independiente cuando fueron escritas, nunca pierden vigencia. Y ahí también me gustaría preguntarle a Ronnie, bueno, El demonio mudo justamente se va a estrenar acá en la Sala Claudia Rau. Es un formato más de cámara, más pequeño. Entonces, si nos pudieses contar más o menos cuáles son las particularidades de este formato. También se ha mencionado mucho el barroco, por lo tanto me imagino que desde ahí también tiene una particularidad para ustedes también como intérpretes. Solo antes de comenzar, eres cruel, Gonzalo Cuadra. Particularidades, wow. Principalmente, a modo personal, la representación del demonio mudo ya en sí es un gran desafío. Cuando debuté acá en el teatro del año 2013, mi primera ópera fue El Trovador de Giuseppe Verdi. O sea, para mí era como, wow, esto es ópera. Y obviamente uno crea también un imaginario de qué es lo que uno espera de una ópera. Pero luego vas justamente retrocediendo, jugando con la línea de tiempo, y te vas encontrando con periodos históricos y artísticos como el barroco, en donde uno dice, la música es totalmente distinta a la que estoy acostumbrada a interpretar. Como conversábamos anteriormente con mis colegas en el proceso de estudio, el barroco tiene una característica que cuesta en un comienzo aceptarla, pero una vez que la incorpora, la empieza a disfrutar, que es la capacidad de poder jugar con la línea melódica. La gracia del barroco es que te dice, esto es la música. Sobre esto usted también puede variar. Sobre esto usted también puede construir una visión, puede construir un personaje y una interpretación. Tiene también la otra característica, puntualmente del demonio mudo, que lleva textos hablados. Y principalmente para uno como cantante, eso es otra complejidad, porque es cómo decir, sin que suene todo plano y bien declamado, sino que aprender a disfrutar del decir. Saber de que cada palabra que tú estás mencionando, que vas a mencionar en escena, depende de la intención que tú le quieras dar, puede provocar un efecto u otro en el espectador. O sea, esta obra justamente es
algo de que si bien es una obra funcional, como mencionaba Gonzalo Cuadra, que es para enseñar la doctrina de la catequesis y puntualmente del arrepentimiento, esta además tiene la característica de que nos permite desafiarnos, jugar y justamente incursionar en nuevos desafíos, principalmente para el cantante, que no es solamente cantar. Francisca, y hablando de los desafíos que comenta Ronnie, a mí me pasó que fue como ella interpreta la conciencia. Y fue como, ¿cómo se interpreta la conciencia? Porque en el fondo, con todo el respeto, pero también pasa con Ronnie y con Ramón, los hombres, que también son personajes bastante más terrenales, como, o el demonio por lo menos también ha estado hartas veces interpretado. También vamos a entrar a conversar en más detalle de ese personaje, pero la conciencia me pasa que es algo como más etéreo, también más personal. ¿Cómo uno se prepara musicalmente, pero también a nivel como de personaje para interpretar la conciencia? ¿Qué es la conciencia para ti en primer lugar? Claro, es difícil, es muy difícil, porque como tú decías, es muy personal. Claro. Pero eso también a mí me hace ser un personaje que no es tan etéreo como ellos. El ángel y el demonio son personajes que tenemos muy en el cielo, son más celestiales, son más... En cambio, mi personaje está estrictamente ligado a Ramón. O sea, si él se va, yo me voy. Yo dejo de existir. Ellos seguirán su pelea eterna por todas las almas que se tengan que llevar, pero yo me voy con él. Entonces lo mío igual es bien terrenal, pero yo lo miro como la inspectora del colegio. Perfecto. Yo estoy ahí, sí, la señorita ahí, Rottenmeier ahí, y lo reto, y se nota mucho también en la música. Lo de él es súper ágil, es bien juguetón, él está ahí llamando al pecado, haz nomás, no te preocupes, yo te recibo, somos hermanos. El ángel siempre está también ahí haciendo muchos adornos arriba, con una voz muy fina, tratando de... Y yo soy el castigo máximo. O sea, la primera aria que yo canto es penitencia. Así al tiro, así saco la fusta y le doy al pobre hombre. Entonces, y para mí es dificilísimo porque no sé si se nota, pero yo soy un poco hiperactiva en general y tengo... Entonces, el estar así, el ser, como dice la señora Rottenmeier, ha sido tema. Ha sido tema también lo que decía Ronnie, la música, el barroco, todo ha sido, pero es una aventura impresionante. O sea, yo estoy realmente muy contenta y también todos estos personajes, y después obviamente para el público, porque la idea de nosotros, con esta oportunidad que nos da el barroco también es romper la cuarta pared. En efecto, queremos que el público se vuelva parte de nosotros, también haga un análisis, vean sus propios pecados, decidan para dónde se quieran ir, un montón de cosas. Entonces, finalmente, nos hace comunicarnos, pero también nos hace a nosotros estar más transparentes. Y nosotros no estamos acostumbrados, somos cantantes de ópera, estamos arriba de un escenario, lejos, con todo, y estamos ahí con una seguridad, como dice, una partitura de un montaje. Acá tenemos una libertad preciosa que como cantante y artista nos asusta, pero que nos acerca más al público de todas maneras. Francisca, tú comentabas que tu personaje estaba íntimamente relacionado también con el que interpreta a Ramón, ¿cierto? Que es Eduardo. Y en ese sentido, tú, Eduardo, o sea, Ramón, yo comentaba que tú eras actor, no eres cantante lírico en el caso de Ronnie y de Francisca. Entonces, Ronnie hablaba de los desafíos para él como intérprete de cierto musical. Este texto quizás ya más hablado. ¿Qué te pasa a ti desde la otra vereda? ¿Cómo es esa preparación de tu personaje? Yo creo que es muy, muy personal. O sea, me pasa que Eduardo soy yo. No hay mucho que construir en términos externos, sino que más bien cómo yo trato de traerlo aquí y hacerlo importante para ustedes cuando lo vengan a ver también. Habla de yo, Ramón, frente a mi ego y cómo a veces tengo la posibilidad de soltar algo, una creencia, algún pensamiento limitante que me impide ser libre de alguna forma. Entonces también viene un ejercicio de memoria y de introspección y retrospección también. Por tanto, aunque no lo parezca, uno no pasa por el acto de contrición ni una confesión, pero uno pasa por una revisión también. Y yo creo que eso es precioso. Yo creo que desde ahí, desde cómo me empiezo a mirar a través de un texto que fue escrito hace siglos atrás, que es lo que yo suelo mirar también. Yo trabajo harto con Calderón, con
con Lope, con gente que escribió hace 400 años. Y uno dice, ¿cómo esto me pega hoy también? ¿Cómo me toca? ¿Cómo cataliza, aprende algo? ¿Cómo aporta? Aparte de la belleza, que ya es una cuestión para mí urgente, ¿no? Gente que se tomó tanto tiempo en nombrar el mundo, ¿no? Con tanta palabra. Eso es revolucionario hoy en día. Que alguien te diga no o sí en 2, 3, 4 páginas es precioso. Entonces trato de habitarlo lo más honesto posible. Trato de aparecer yo ahí lo mejor que puedo. Es intimidante escucharle a un cantante también al lado, entonces es un estímulo relativamente sencillo, no está todo, la música es bella, todo es bello, lo que usted, ópera, gente canta, es bello. Entonces no es tan difícil acercarse. Yo creo que lo más difícil es acercarse y enfrentarse conmigo. Muchas gracias, Ramón. ¿Sí? Ah, no, está perfecto. El director... que no hemos dicho la trama del demonio mudo. No, ¿y no es lo que dijo Eduardo? Sí, o sea, Ramón, yo estoy entre Ramón y Eduardo. No, pero ¿cuál es la...? Hay un elemento que se enseña en este demonio mudo, solo uno. ¿Ya? Que es, ¿aló? Ahí yo creo. Está. ¿Cierto? Perdón, que es la confesión, que lo hemos dicho, yo creo que ha pasado por todos nosotros. Confesión. Es solo eso para decir que lo que busca el demonio mudo es... ¿Y por qué se llama demonio mudo? Es porque el demonio hace que la persona se enmudezca y no confiese los pecados. Entonces, ya habíamos mencionado eso de la reforma y la contrarreforma. Justamente la contrarreforma peleaba el acto de confesarse, ¿no? Entonces, la trama es una serie de discusiones de por qué la persona debe confesarse y por qué hay que confesarse con un sacerdote, etcétera, todo eso. Entonces, aparece el ángel que le dice una cosa, la conciencia que está ahí, como decía Francisca, que es en la parte de Eduardo, como decía, el camino interno, como dice Ramón, que es propio, ¿no? Porque es un acto muy propio, y el demonio que dice, no es necesario confesarse, quédate callado, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre le va diciendo, no, o arrepiéntete al final. Así al final saca el número premiado y te arrepientes solo al final y una serie de cosas. Entonces, es una obra que busca dar argumentos para que se confiesen y para que tengan argumentos para contradecir a las personas que les digan que no es necesario confesarse. Esa es la finalidad de esta ópera en el siglo XVIII. Perdón, era solo eso para... Está excelente porque me parece interesante que hables desde lo que es el argumento, ¿cierto? Desde la escritura también, pero me gustaría también complementarlo desde lo musical. El director musical es Ramiro Albino, que es un director argentino, y en ese sentido quizás, Gonzalo, tú también estás bastante como preparado para explicarnos tal vez cómo musicalmente, entendiendo que eres musicólogo, compositor y tienes un sinfín de currículum también, pero cómo musicalmente uno puede interpretar el alma, la conciencia, el demonio, cómo uno puede interpretar musicalmente. ¿Cómo puede? Claro. No, a ver, sí, El demonio mudo está se publica el Teatro Affectorum Humanorum en 1717. Entonces es pleno barroco plenísimo. Estamos hablando de un estilo musical. Si a ustedes les gusta la música docta y les gusta Händel, Vivaldi, van a encontrar muy similar la manera de esta música. Es muy, muy similar. Son arias. Cada personaje tiene una aria y tiene partes habladas en el personaje de Eduardo. Justamente, Lang, en su libro, El teatro de los afectos humanos, él plantea lo siguiente. Los personajes humanos no van a cantar. Porque es cierto, por más que nosotros tengamos cierta entonación al hablar, ¿cómo te va? Tarapapá, qué sé yo, o mi mamá que decía, hace frío, etcétera. Tengamos ciertas alturas al hablar, nosotros no hablamos cantando, ¿verdad? Entonces dice, no, los personajes humanos solo van a tener diálogo hablado. Pero los personajes alegóricos o divinos o religiosos, ya sea alegóricos o como ejemplo la virtud, por ejemplo, o personajes tan raros como la conciencia que decíamos, que nos causa extrañeza, o personajes, como tú bien decías, que han sido bastante más representados como ángel y demonio, ellos sí pueden cantar, porque todos estos personajes habitan otra realidad. De hecho, en esta puesta en escena y del texto mismo, se puede deducir que Eduardo sí escucha a su conciencia, porque es parte de él,
y sí tiene más o menos percepción de que hay un ángel cantando a su lado o un demonio diciéndole cosas. No los ve, pero sí los oye. Están en otro plano, hablan el lenguaje de la música. De hecho, el texto de Ramón está en castellano. Originalmente estaba en latín, nosotros lo hemos traducido, pero las partes de los personajes alegóricos o divinos están en latín. Están en latín y ese es el original. Ese es el original. Hay que pensar que, claro, esto era una escuela jesuita donde había alumnos, en realidad el latín era un idioma que lo manejaban, no es una rareza, pero es interesante, ¿no?, que van a escuchar estos personajes hablando en un idioma que ustedes van a captar quizá alguna palabra, pero al personaje de carne y hueso sí lo van a sentir como si fueran ustedes mismos en esta batalla, como dijo Ramón, en este camino personal de descubrimiento o en esta batalla final. Pero en ese sentido, musicalmente, ¿hay alguna diferencia? Como, por ejemplo, bueno, el demonio es un tenor, ¿cierto? Sí. Entonces, si podemos hablar como... El demonio es tenor, la conciencia es contralto y el ángel es soprano. Y eso está clarísimo que sea así. Es decir, el personaje malvado del demonio es una voz más grave y los personajes como ángeles van hacia arriba y son soprano. Esto es barroco, es decir, tenemos ornamentación vocal. Si la palabra dice he ganado, he triunfado, dice he triunfado, etcétera, porque eso es el triunfo, ¿no? O si va a perder, dice, así lo dice, dice la soprano. La ley lo dice, así lo dice, que es una manera como de pontificar. Musicalmente está la línea como indicando como una reprimenda, ¿no?, etcétera. La música va pintando cada cosa y como dijo Ronnie, como dijo Francisca, hay un margen amplio para la improvisación y ciertos aspectos, ¿no?, que da libertad al intérprete para que le ponga de su parte. Eso es maravilloso. Muchas gracias, Gonzalo. Ronnie, hemos hablado harto como del demonio, no te has podido defender mucho porque personaje muy interpretado, ¿cierto? Entonces quisiera saber con qué demonio nos vamos a encontrar. El clásico, desde acá veo un vestido rojo, entonces como el clásico demonio de rojo. ¿Cómo ha sido también la preparación de este personaje? ¿Se parece a lo que ya hemos conocido? ¿Es algo más distinto? Bueno, en lo personal, me gustaría de que cuando vengan a ver El demonio mudo, cada uno vea su propia representación del demonio. Como también lo conversaba en el proceso de preparación con Gonzalo, con mis compañeros, cómo representar justamente un personaje que uno ya por tradición de formación totalmente occidental ya lo tiene acá, en la mente. O sea, a uno le dicen demonio y de inmediato el imaginario es cachos, cola, patas con pezuñas, el tridente. Y es como, ¿queremos ese tipo de demonio realmente? ¿O queremos realmente a la persona sutil que te acompaña todos los días, que es tu mejor amigo, te puede servir incluso hasta una taza de té? Envenenada. No, nunca tanto. Pero justamente es, gracias por ejemplo al cine, los medios de comunicación, el internet, uno también se va enriqueciendo y lo más hermoso y maravilloso es de que cada cultura tiene su propia representación del demonio. Nosotros como occidentales tenemos una, en Oriente tienen otra, en Asia tienen otra. O sea, es como, por ejemplo, en estos días he estado desde El diablo viste a la moda, que me encanta, o sea, Miranda Priestley así como, por favor. Las chicas superpoderosas, cuando estaba él, con esas tenazas, y uno decía, ¿pero esto qué es? ¿Es el demonio? ¿Es el diablo? ¿Qué es? ¿Ah? O, por ejemplo, tirando la talla, incluso hasta encontrábamos en una sitcom, La Nanny, de Nanny, la niñera, Niles, con ese humor negro, ácido, mordaz, un señor. Y tú decías, ¿y por qué él no podría ser el demonio? O nos vamos, por ejemplo, a Japón, con todas las representaciones que ellos tienen de la gran cantidad de demonios que poseen. O sea, es un personaje que
por lo menos siento de que puede llegar la última función de esta temporada, que esperamos que vengan más, y cada función va a ir tal vez sumando un detalle más. Porque es un personaje que va a ir construyéndose y siempre se va reconstruyendo, considero. Y por lo mismo, o sea, la idea es de que en esta oportunidad les voy a hacer otro spoiler, el demonio va caracterizado en tonalidad verde. O sea, ya rompimos el primer parámetro. O sea, esto no es rojo, esto es verde. ¿Por qué verde? Bueno, fue justamente para arrancar de ciertos estereotipos y porque, bueno, los colores nunca son inocentes. Bueno, cualquier persona que diseñe lo tiene muy claro, ¿no? Los colores no son inocentes. Son mucho peso cultural y el color verde, si bien también tiene el color de la naturaleza, el color que nos apacigua, el color que nosotros reposamos en la hierba, pero también es el color verde de la envidia, el color de la bilis. Es que si nosotros nos ponemos de color verde no quiere decir nada bueno para nosotros. Es decir, si una herida se pone verde, vaya a atenderse. Vaya a atenderse. Es decir, el verde puede ser también algo muy peligroso, muy peligroso. Entonces, jugamos un poco a eso. Y también arrancando un poco del tridente, del coleflecha y ese tipo de cosas. Como comenzaba, o sea, la idea es de que este demonio que ustedes van a ver, cada uno diga, sí, creo que tiene esa característica. Tal vez esa no, pero esa y esa sí, yo así creo que es el demonio. Quiero que ese sea el objetivo final, por lo menos, de la búsqueda que se está haciendo para crear ese personaje. Y el otro referente también que me encanta, para quienes sean un poco más cinéfilos, Bob Fosse, 1972, presentador de Cabaret. Ronnie, justamente hablando también del diseño integral que está a cargo de Gabriela Torrejón. ¿Quieres que proyecte imágenes? Me gustaría que proyectáramos imágenes para también poder ver en ese sentido cómo es también el personaje de Francisca y de Ramón y que nos puedan ir contando ellos en primera persona también parte de lo que nosotros vamos a ver en términos estéticos. Perfecto. Adivina quién es el primero. No, por favor, nunca te hay un egocéntrico. Eduardo. Vamos. Tiene un traje de caballero, una tela bellísima, con unas líneas que recuerda mucho una película gángster. Me encantó esa estética. Y de alguna forma, él está un poco aprisionado por este vestuario. Está como un poquito empaquetado por esto, ¿no? Está como atrapado en un deber ser. Y es re interesante porque estamos todavía ahí en ese viaje con Gonzalo de cómo se va a mover este hombre, cómo me voy a mover. Y claro, pues aparece una lucha bien interesante ahí entre los impulsos y los deseos que yo tuviera soy actor también, como de revolcarme por el suelo haciendo mi monólogo, y lo que me permite el vestuario también, que es lo que le pasa un poco a él, ¿no? Está un poco atrapado por este lugar súper grisáceo y súper acartonado, pero muy bello también, muy compuesto. Sí, ese es Sí. un hombre exitoso. Además, claro, sí, hay una cosa súper evidentemente onerosa ahí en el vestuario de él. Si me permiten acotar en lo que comentaba Ramón, bueno, este diseño integral lo realizó Gabriela Torrejón y acá, por ejemplo, ella coloca, por decirlo así, como los puntos de inspiración contemporáneos en su búsqueda para representar el personaje de Eduardo. ¿Continuamos con la pasarela, Cecilia? Por supuesto que sí. Viene el demonio. Qué lindo, hermoso. Creo que el verde me va a sentar muy bien. Esa chaqueta me va a hacer una persona estilizada. Y justamente lo que estábamos conversando. El micrófono ya. El micrófono ya es verde. Oh, qué contrariedad, el micrófono ya es verde. Toda la razón, Cecilia. Acá, no sé si lo logran visualizar en los zapatos. Amigo, cuente cuántas horas lleva ensayando con los tacones. No serán Cuéntelo. zapatos, serán tacos con plataforma y por lo menos una altura de nunca tan peligroso, no hay peligro de 15, 10 centímetros. Acá está justamente el concepto
en el cual se inspiró Gabriela para poder diseñar ese vestuario, que por lo que ya me adelantaron está hermoso. Continuamos con la pasarela. Ángel. Yo creo que no será precisamente un ángel, pero lo tendrá que describir Gonzalo Cuadra. Bueno, una cosa que le pedí a Gabriela es que la ambientación iba a ser contemporánea. No exactamente contemporánea, pero algo perdido en 1950, 60, de alguna manera, ¿no? Por un gusto estético, simplemente un gusto estético. Y porque lo que hablamos al comienzo, esta es una obra que tiene que hablar a la persona de hoy, ¿no? Entonces que uno se pueda sentir de alguna manera representado. Y por eso la ambientación es contemporánea. Podríamos haber utilizado ropa del siglo XVIII, de comienzo del siglo XVIII, también es factible, pero justamente la finalidad de esta obra tan funcional es que se cumpla el envío del mensaje. Si usábamos ropa del siglo XVIII, el público iba a venir a presenciar un acto estético, iba a venir a representar una obra de museo, ¿verdad? Que va a encontrar algo muy bello, ¿no? Pero no, tiene que interpelar al espectador de hoy. Y el ángel, como está ahí, está en tonalidades agua, en tonalidades más celestes, vaporosas. En eso sí coincidimos. El ángel tenía que ser algo vaporoso, que le permita cierta movilidad y que el traje la acompañe en esa movilidad. Y lleva cadenas. Porque de alguna manera... Claro. Sí, ¿Por qué cadenas? ¿Por qué cadenas? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, lleva cadenas porque el texto no lo dice claramente. Yo hice una adaptación del texto, el texto es bastante largo, hicimos un poco de resumen de texto en esta obra que ustedes van a ver. Algo se da a entender, pero al parecer sería el ángel de la guarda de Eduardo. El dogma del ángel de la guarda es un poco posterior, ¿no? Pero de alguna manera... pareciera ser el ángel de la guarda. Y por lo tanto, como Eduardo no se quiere confesar y da todos los argumentos para no confesarse, ¿por qué voy a tener que ir con otro ser humano a confesarme si es igual que yo? Otra cosa, ¿por qué no espero al final para confesarme? O, si Dios es misericordioso, ¿por qué tengo que confesarme los pecados y no me los perdona desde ya? Por ejemplo, es como pedir un crédito en el banco, así. Entonces, este ángel no ha cumplido del todo o se ve atrapado y está con cadenas. Cadenas que van a ir saliendo en la medida que la obra vaya avanzando. No quiero spoilear más la puesta en escena, pero tiene cadenas. Ya dijimos que ganaba el bien, pero eso ya no salió. Entonces ahí está la inspiración. No sé si tendremos un ventilador para hacer eso, pero créanme, por un cartón, así vamos a estar, pero se nos va... Se puede conseguir. Ahí estamos. Después viene la inspectora. La señorita Rottenmeier, inspectora de media. Bueno, ¿qué más inspectora que eso? Podemos ver algo muy institutriz, ¿no? Como con la falda con tabla. El abrigo a mí me da una percepción muy asiática también. Que, bueno, sabemos que ellos son, si alguien hubiese creado el orden mismo, viene de allá, seguro. Entonces ellos son muy correctos, todo, entonces medio asiático, muy institutriz, muy de orden. Ella viene a poner orden, pero con el color lila, que igual es muy poderoso, es muy lindo, es suave, produce calma, pero es poderoso, muy femenino. Tenemos el girl power, hoy día es completamente morado, de lila, entonces, pero súper formal. Ella es la seriedad de todo esto. Absolutamente. Y ahí está la inspiración. Y ahora, aunque ustedes no lo crean, creo que estamos ya en la escenografía del demonio mudo. Yo algo iba a dar paso a eso. Haciendo más spoilers todavía. Claro. Esto que ven es la escenografía, o sea, es la base para el montaje del demonio mudo. Donde estamos nosotros, aquí es el escritorio de este hombre exitoso que llega a un momento de su vida el peso de su conciencia ya no lo deja existir, no lo deja hacer ninguna otra cosa. Ha viajado, ha comido, ha vivido, ha disfrutado la vida, pero pensando que ninguna de esas acciones tiene una consecuencia, que es en el fondo la razón para confesarse, ¿no? Si no hubiera consecuencia no tendría por qué hacerlo. Si no, cree que no hay consecuencia ninguna. Entonces, en este escritorio, donde estamos ahora, en este lugar que incluso es relativamente pequeño, va a estar habitado, poblado con un Eduardo, ahí donde está el arreglo floral, ahí,
Y estos De personajes... Canasto de Flores, Ay, sí, nuestro colaborador. Hermoso. Un aplauso para nuestro aclarador de flores, por favor. Pero está muy lindo. No, pero además va a estar acá, en esta habitación, rodeado de estos personajes alegóricos y divinos o, digamos, religiosos. Es decir, un espacio pequeño. Es claustrofóbico. Es claustrofóbico. No tiene a dónde arrancar. No tiene a dónde arrancar y, por lo tanto, no puede huir de lo que está sintiendo o de lo que ha hecho. Eso es muy importante. Excelente. Muchas gracias. Este es un espacio también de encuentro, de conversación íntimo con los públicos. Entonces ahora quiero saber, abrir la palabra para botar esta cuarta pared, ¿cierto? Por favor, sí. Derribamos. Derribar esta cuarta pared e interpelar al público si quiere hacer consultas. Decir que toda pregunta es buena. Toda pregunta siempre es buena, siempre. La respuesta puede ser mala. La pregunta siempre es buena. Sí. Así que O Cecilia, tal vez pueden aprovechar de confesar sus pecados, ya que estamos en esto. acá, claro. Acá está Francisca, claro. Tenemos que tener un confesorio móvil. Traerlo acá. Ahí tenemos primero. Gracias. ¿Tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo, muchas gracias, muy bienvenido. Ya. ¿Qué pueden decir sobre la instrumentación de esta puesta en escena? La instrumentación de esta obra, a ver, estaba pensada para estos colegios jesuitas, ¿no? En los cuales la instrumentación siempre era variable, tiene que ver cuánta gente hay, cuántos músicos tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es bastante nutrida para lo que uno podría pensar. Están los instrumentos de continuo, que son los que tocan acordes, que van acompañando acordes. La otra vez yo dije como una canción de fogata y me miraron así, pero es cierto, como una canción de fogata, como una canción de Silvio Rodríguez, yo voy acompañando con acordes. Esos son instrumentos de continuo que se llaman, ¿no? Y hay instrumentos melódicos que van tocando las melodías que van sobre los cantantes. Y ahí tenemos violines, hay violas da gamba, tenemos violonchelo, aparecen trombones, aparecen trompetas, en distintas obras, ¿no? Es bastante variado. En el Demonio Mudo particularmente, acá nosotros tenemos clavecín, tenemos cuerda pulsada, me parece que tenemos tiorba, tenemos violines, guitarra, tenemos viola da gamba, no sé si clavecín, flauta dulce, esos son los instrumentos que tenemos. Es una pequeña orquesta de cámara. Al comienzo de esta charla se habló de lo que es una ópera de cámara. ¿Y qué era una ópera de cámara? Bueno, es una ópera que se hace en una recámara. Es una ópera que se tiene que hacer en una habitación, no necesariamente en un teatro, es decir, cabe en una cámara. Es como cuando uno dice una libreta de bolsillo, es porque cabe en el bolsillo, y hay libretas más grandes, por supuesto, qué sé yo, o hay, no sé, elementos que se llaman de bolsillo, es lo mismo de cámara. Son obras que son de pequeño formato que justamente permitían que se hicieran en básicamente casi cualquier tipo de escenario, ¿no? Porque tiene menos requerimientos escénicos, la duración generalmente es más breve, tiene menos orgánico, es decir, las orquestas son más pequeñas, generalmente no hay coro, ¿no? Porque para hacer un coro ya aquí ya no cabría, por ejemplo. Eso es. No sé si he respondido a la pregunta. Otro detalle que me gustaría mencionar con respecto a la instrumentación es que este espacio, la Sala Rau, nos ofrece esa oportunidad de vamos a tener a los músicos ahí. Y estos instrumentos que son tan bellos para los que no están tan familiarizados con la música barroca en sí misma, son instrumentos de una belleza estética, las grandes puntas, todo. Entonces, tenerlos aquí va a ser una suma, definitivamente. De hecho, la puesta en escena está pensada para que ustedes como público vean a los instrumentos. Cuando uno va a los teatros de ópera más tradicionales, la orquesta está oculta o está bajo el escenario, ¿no? Y en algunos lugares incluso está bastante oculta. Es como si fuera una banda sonora que uno oye pero no ve. Pero en el barroco se usa mucho que veamos a los instrumentos. El foso todavía no está claro, sino que simplemente está adelante los instrumentos. Entonces ustedes los van a ver, que son muy atractivos, como dice Francisca, son muy atractivos, muy llamativos. Bueno, y también agregando todo esto, falta mencionar quién nos va a acompañar musicalmente. En esta oportunidad, para esta producción, se invitó, y ellos gustosamente aceptaron participar en este proyecto, con el ensamble Harmonices Mundi. Es una agrupación de músicos jóvenes que comenzaron aproximadamente en 2018.
Si tienen curiosidad, ellos ya tienen un disco, su primer disco lanzado, y lo pueden encontrar en plataformas como en YouTube o en Spotify o Apple Music. Harmonices Mundi o Harmoniches Mundi, lo pueden buscar para que ya vayan conociendo este grupo y vayan también reconociendo justamente su sonoridad como ensamble. Eso. Muchas gracias, Ronnie. Muchas gracias. Si no, le quito el tiempo a otra pregunta que quiere hacer el público. Por supuesto, bienvenido. Me gustaría saber si la obra de Lang sigue algún programa a través de todo el contenido del libro, más allá de este que van a interpretar ahora. Por ejemplo, si se habla del bautismo, la concepción de María, etcétera, que eran controversias católico-protestantes del momento. Gracias. Bueno, se tocan varios temas. El amor filial, por ejemplo, que no es algo tan catequético, pero también se usa. Y hay otros temas diversos. Como la obra está un poco incompleta, Víctor Rondón, yo creo que él tiene mucho más claro la cantidad de todas obras de las que hay y en qué trata cada una. Lamentablemente el original está disgregado. Y por lo que podemos ver, sí, se tocan otros temas también. Son varias obras y tienen varios títulos, es un compendio y se tocan otros temas. Yo creo que se puede acceder previa a pedir la cita a la Recoleta Dominica y se puede acceder al libro original que tienen allá, con todos los cuidados, por supuesto, que se tienen frente a esa cantidad, a esos libros. Y yo creo que dejaría un poco más la duda sobre las otras obras. ¿El amor parricida tocaba el amor filial? Sí, hay una obra que se llama Amor parricida que trata sobre el amor filial, por ejemplo. Suavecito, así como, no es que no, ojo, los títulos son un poco engañosos porque se llama El demonio mudo, podríamos pensar que el demonio está mudo, pero no, el demonio es el que enmudece a Eduardo. O sea, Amor parricida, yo me tomaría con calma el título. Bueno, por favor. Sí, no, eso sí. Y lo otro es que, claro, Florianus Ott es uno de los compositores dentro de este catálogo de distintas obras. Lang es el autor de todos los textos de estas obras teatrales con música, ¿no? Pero en este caso, para El demonio mudo, que hemos hablado tanto de la música, el músico es Florianus Ott. Ambos son jesuitas bávaros. Eso. Muchas gracias, Gonzalo. Otra pregunta. ¿Tu nombre, por favor? Claudio. Claudio, muy bienvenido. Quería preguntar un poco porque cómo al momento de recrear esta obra, me imagino cuando están pensando en los arquetipos, se me vino al tiro a la mente Fausto, que yo creo que es como la gran figura demoníaca que nos ha llegado especialmente a la gente como en el mundo más occidental. Y también porque plantea un dilema súper lindo sobre el costo-oportunidad que tiene nuestra acciones, y al final por eso como que intenta doblarle la mano al destino con un pacto en el diablo, de poder hacer un pacto, que es como retener nuestro presente, o sea, mantener nuestro pasado, pero cambiando nuestro futuro. Entonces, ¿cómo juegan con esos temas tan lindos y también son tan omnipresentes en nuestra cultura? Bueno, yo creo que cada uno puede decir algo frente a esto. Estas obras, como tienen una finalidad muy didáctica, tocan un solo tema básicamente y le dan muchas vueltas a un tema, de distintos puntos de vista, ojo. Y eso es muy interesante. Como decía, es muy claro el texto en ese aspecto. La obra no es muy larga tampoco, porque no podía ser una obra que estuviera enseñando durante 2 horas, se nos aburre, y le aseguro que más de 2 horas, una obra que está enseñando sobre el pecado, lo único que da es argumentos para pecar. Entonces es una obra breve y lo que sí va dando argumentos a Eduardo para que se confiese y como también para que luche contra aquellos que le dicen que no debe confesarse. Tiene una finalidad muy práctica, tiene algo filosófico, por supuesto, religioso, pero es una cosa muy práctica, que cuando tú salgas a la calle y alguien te diga no te confieses, tengas argumentos para decirle que sí, ¿por qué debo confesarme? En esa época, ¿no? Donde la iglesia y los estados eran solo uno y las luchas en el cielo y el infierno eran iguales que las luchas que se hacían afuera en la calle, ¿no? Entonces, cualquier batalla ganada era buena. En el cielo, en la tierra, daba lo mismo y eran un símil. Entonces, claro, la obra es muy clara al respecto. Siempre permite distintas lecturas o distintas posibilidades de lectura. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. A mí me pasa lo que me ha gustado cuando leí el guión,
sin hacer tanto spoiler tampoco, pero claro, estos arquetipos que tenemos que están tan definidos normalmente, por ejemplo en Fausto, que es el demonio que todos conocemos, ese diablo que viene, a mí me pasa que acá es más humano, te deja un poco a tu elección decir, ¿el demonio es malo o es bueno? ¿Es una opción? Hay una frase que a mí me encanta, por ejemplo, cuando leí que dije, oh, qué buenísimo. Paréntesis, En un minuto, deja de robarme frases. oh, pero pero es continúa. que me gusta, yo quiero ser el demonio. Y dice en una, por ejemplo, el ángel ve que él va un poco ya, se está dirigiendo hacia la luz y dice, no, él va hacia la luz. Obviamente estas no son las palabras textuales, soy yo. Va hacia la luz. Y el demonio agarra y dice, hermana, yo nací en la luz. Yo nací en la luz, yo vengo de la luz. Y son como esas pequeñas cosas que tú decís, pero viene, porque él no gana nada llevándose esa alma. Yo lo pierdo todo. El ángel está como a cargo, entonces ella tiene como esa obligación de elevar al alma. Él no gana ni pierde nada. Y ¿qué pasa si se lo quiere llevar porque lo entiende, porque es un descarreo igual que, o sea, como tenemos un poco menos, como no tan cuadrado lo que siempre pensamos sobre el demonio y lo traemos un poco más acá, lo mismo del ángel. Todo lo que pensamos de esas como divinidades que son 100% buenas. Una cosa que dijiste tú en uno de los ensayos también que me hizo ver, como que me hizo entender mucho también, dice, como estos seres etéreos van a estar como acá atrás, van a estar presentes, pero no los ve, solo lo ve el público, nos va a dar esa chance de mostrar lo que puede estar pasando, como cuando la típica imagen de que están jugando los dados arriba, los dioses están jugando los dados con nuestro destino. Esto lo vamos a ver acá, va a estar pasando, el ángel puede estar jugando el cachipún, como decías tú, con el demonio atrás, ya, ¿quién se lo lleva? Ya, te toca a ti, anda. Por favor, una posibilidad. Sí. Claro, pero decir como, ya, ahora te toca a ti, tú entra con tus argumentos, ¿cachai? Entonces como esa especie de batalla por este ser que en verdad no está ahí Oye, no seas así jugándoselo con el todo. pobre Eduardo. No seas así con el pobre que está acá presente con nosotros. Te lo paso. A mí me gusta mucho la manera en que tú lo planteas, Claudio, porque creo yo mucho en la forma arquetípica de ordenar el mundo en el fondo. No puedo sino relacionarlo con el tarot, que es algo que para mí es muy familiar desde ahí también. Y creo que el desafío de plantear siempre una escena, para mí siempre es arquetípico, siempre. Lo que trato es que no sea estereotipado, ¿no? Como que no aparezca una reducción, sino una universalidad a partir de lo muy particular. Entonces, muy lindo lo que tú dices porque lo he pensado mucho y exige mucha precisión. En este momento de la obra es el hombre frente al abismo. En este otro momentito de la obra es el hombre mirando al cielo para buscar salvación, ¿no? Es el hombre mirando para atrás. Cada momento es eminentemente arquetípico por lo mismo y en ese sentido es muy preciso. Para mí ese es un desafío actoral brutal. Es como todo, si yo pudiera, así como Gonzalo reduce un poquito, esto parece como una canción de fogata, yo te diría, todo el rato es lo mismo. Y cuando uno cava un poquito se da cuenta que es tan radicalmente distinto que tienes un desafío todavía más grande, tanto para hacerle justicia a ese texto como para que ustedes reciban la riqueza que tiene. Y eso para mí es mucho más interesante que una obra que juega a un relato muchísimo más lúdico, ¿no? Que se despliega horizontalmente. Esto es muy espiral. Y eso es muy bello. Va armándose como por ladrillos. Claro. Lo que hablábamos hace un momento con Ramón, esta obra se va armando como por ladrillos. O sea, a cada pequeño momento hay un tema de reflexión. Por ejemplo, la duda. Y entonces se puede plantear cómo me paro frente a eso. Al siguiente es el infierno. ¿Cómo es el infierno? El otro, la desesperación. En un momento de Eduardo, en un momento de desesperación. Pero cada momento está hecho por una reflexión de un área que alguien ha dicho o una reflexión que él ha hecho y pasamos a la siguiente y pasamos a la siguiente. Es como abrir puertas y luego abrir la siguiente y luego abrir la siguiente. Y así se va construyendo como eslabones de cadena. Como eslabones de cadena. Entonces un poco vamos a trabajar eso. Cada área, con cada diálogo de Eduardo, representa un momento en este camino, es como peldaño. Muchas gracias. Tengo entendido. Aquí hay otra pregunta del público. Está Martín. Hola, mi nombre es Daniel. ¿Su nombre? Daniel. Daniel. Primero quiero agradecer a mi hija que me invitó. Segundo lugar, escucharle a ustedes es un universo grande, emocionante y emotivo. Tercer lugar, tengo una pregunta para la conciencia. La conciencia inconsciente, dice usted. No, yo quiero saber
¿Qué pasa en la vida real con la conciencia, en ti? Comodín de público, por favor, comodín de público. 50 y 50. Sí, qué difícil pregunta. Yo creo que la conciencia, como bien le pasa a Eduardo, la conciencia nos pesa. La conciencia va a depender siempre de la cultura en la que provenimos, la religión que profesemos, la formación familiar que hayamos tenido. Pero yo creo que todos, yo creo que sí nacemos con una conciencia, ¿sabe? Que algo viene adentro que ya viene con realmente conceptos de bien, mal, todo. Entonces nosotros mismos nos autojuzgamos. Para mí la conciencia es un poco eso, ese pequeño como, bueno, Pepe Grillo, el mismo Pepe Grillo que está, pero creo que es esa cosita que tenemos adentro que nos va diciendo, no, por aquí no, por acá sí. ¿Sabéis que si vais para allá te puede pasar esto? Que yo creo que independiente de dónde vengamos y lo que creamos, es universal. Yo lo siento así, obviamente es súper personal, pero yo creo que sí está en todo y nace con nosotros ese granito que tenemos adentro del corazón quizás, pero ahí siempre pesamos, porque ese granito puede pesar 1 gramo como 100 kilos, va a depender de cómo resolvamos nuestros problemas, el peso de la conciencia. Gracias a ti. Otra pregunta más. Hola, Hola, buenas noches, yo creo. buenas noches. Bueno, primero puede ser un poquito controversial la pregunta, pero siguiendo la línea de lo que es el arquetipo del demonio, dentro de lo que es la media hemos visto muchas veces que se relaciona también con un lado femenino. El mismo él de las chicas superpoderosas que hablamos, o Úrsula en La Sirenita. Y me llamó la atención esto que va a usar tacos el personaje. No sé si para usted significó quizás conectar con un lado más femenino el trabajar este personaje. Gracias por la pregunta. ¿Tu nombre es? Josefina. Josefina, muchas gracias. Ron. Gracias, Josefina. En realidad, justamente es interesantísima la pregunta porque, como mencionaba, es la idea de que cuando ustedes vean la representación de un demonio, cada uno pueda decir, sí, yo creo que él puede ser esto o puede ser aquello. Y justamente dentro de la variedad de las personas y la individualidad de todas las personas también está, creo, esa característica maravillosa que es la ambigüedad. ¿Con qué género te identificas? Por poner, en este caso, frente a este tipo de figuras arquetípicas. O sea, si lo vemos habitualmente, como mencionaba, retomaba un poco el caso de las chicas superpoderosas, nosotros veíamos un villano en este caso, totalmente hipersexualizado y obviamente si uno lo quería denominar, justamente lo llevaba más hacia la comunidad LGTBIQ+, pero además también con todo, por decirlo así, esa carga que significaría para ellos pertenecer a esa comunidad LGTBIQ+. O sea, justamente lo maravilloso de este personaje es de que siento, por lo menos en mi visión, y con la idea de que todas las personas se puedan sentir identificadas en cierto punto, vaya mutando, se vaya construyendo día a día, que tenga un poco de masculinidad, que tenga un poco de feminidad, porque estamos hablando de una persona de que llega incluso a veces a ser personal. ¿En qué sentido? Tampoco quiero sonar controversial, pero nosotros asociamos el demonio siempre como algo malo. Pero hay personas que también lo consideran como algo que, como él mismo dice, no existe. Hay otros que sí le dan el peso de una existencia bien fuerte y hay otros que lo ven incluso como una opción de adoración. O sea, justamente la riqueza de ese personaje es de que puede ser nada como puede ser todo a la vez. Yo creo que eso es una de las cosas que te invita justamente a seguir descubriendo, a seguir jugando y a seguir investigando. Espero haber respondido un poco tu pregunta, que es, como te digo, es un tema de que tú lo puedes plantear acá y podemos estar sacando conclusiones durante toda la noche. O sea, partiendo de la base, ¿qué es el demonio para ti? ¿O qué es el demonio para mí? ¿O para él? ¿O para ella? O sea, es lo mismo que justamente cuando hablamos de temas como conciencia o la divinidad o lo angelical. Bueno, si los ángeles no tienen sexo ni género, y si el demonio alguna vez fue el ángel más bello, no es ni hombre ni mujer, no tiene género. Pero qué impresionante. Pero tiene un artículo. Sí, sí. Él. Sí, los ángeles y así, por eso, porque bueno, es uno, claro. Pero claro, es muy cierto. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ya.
Hola, mi nombre es Gabriel. Buenas noches. Buenas noches. Quería ¿Tu preguntarle, Gabriel, Gabriel, bienvenido. Muchas gracias. cuando hablan de que es doctrina en los años 1000 de la obra, que era una doctrina para tener una mejor conciencia y el bien, y cuando se meten en el personaje, estudiándola y todo, cuando llegan a la actualidad y ven el deterioro de la fe, ¿cómo se sienten? Porque quieren que la gente sea bien, pero en la actualidad hay mucha decadencia de fe, entonces, ¿cómo es el choque de ustedes? Bueno, yo, más allá de pensar en fe como tal, porque cada uno puede profesar religión o no profesarla, pero cada uno, yo creo que se trata más como de la bondad en sí misma, como de ser el mejor ser humano que tú puedes y tienes que ser. Finalmente, la fe, por ejemplo, en el caso del cristianismo, para mí llama a eso. Jesús nos dijo, da la otra mejilla, o no le hagas a otro lo que no, o sea, no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, el respeto, todo. Entonces, independiente de la fe que uno tenga, si uno obrara de esa manera en el día a día, esto sería un mundo hermoso, hermoso. Entonces, como buscar un poco con esta obra, buscamos, obviamente está basada en la fe, pero finalmente es que cada uno se haga un autoanálisis para decir, ¿cómo puedo llegar a ser el mejor ser humano que puedo ser? ¿Y por qué me callo estas cosas? Me tengo que liberar de estas cosas, tengo que solucionarlas, tengo que hablarlas, tengo que vivir las consecuencias. Pero yo tengo esa facilidad y esa oportunidad, en este caso es a través de la confesión, pero si lo extrapolamos al universo mismo, yo tengo esa oportunidad de ser un mejor ser humano. Y eso yo creo que nos acerca a la fe de todas maneras, que sí estoy de acuerdo contigo, al menos yo, que en esta época se está perdiendo por el tema mucho de la individualidad. Pero esto llama a que quizás en esa mismísima individualidad podamos entregar lo mejor de nosotros al mundo. Muchas gracias, Francisca. ¿Alguien quiere complementar la respuesta de Francisca? ¿No? A mí me resuena mucho la pregunta, ya que la obra trae un personaje y no lo plantea tanto en el colectivo, no es como una, mira, reconcíliate o sana una relación, en fin, sino que más bien ese mirarse, del que hablamos harto, me parece súper atingente y contingente también, la pregunta por aquello que nos ata. Yo creo que ahí hay algo para mí súper clave en enfrentarme a Eduardo y a la obra, ¿no? Y que lo hago resonar mucho también con el diablo. Creo que esa figura del diablo todavía a mí me sigue pareciendo muy, muy difícil de descifrar, como saber qué significa, qué es al final esta cosa medio andrógina que aparece, ¿no? Difusa. Vuelvo a lo que le mencionaba hace un rato, lo arquetípicamente puesto, por ejemplo, en las cartas del tarot, ¿no? Es un diablo que tiene genitales masculinos, tiene pecho femenino, tiene una sombra bajo grandota. Es el reconocimiento de que no tengo límites al final y que soy infinito. Un poco lo que hablamos la otra vez, ¿no? Este ser que se da cuenta, piensa y dice, Dios está dentro de mí, no está allá afuera, tengo algo de divino dentro, puedo todo, y ahí hay un límite, ¿no? Entre el ego y entre aquello que puedo ser, como dice Fran, la mejor persona, lo más coherente que puedo llegar a ser. Y eso a mí me resuena como algo súper interesante para conversar hoy. Digo, para no entramparnos en quién cree, quién no cree, quién es cristiano, quién es judío, porque no sé si es el momento para hablar desde las dogmas, sino que creo que es para hablar desde las conciencias, no desde esta conciencia que pesa, sino desde aquello que nos une, ¿no? Que nos lleva un poquito hacia la coherencia, pienso. Y para mí es esa la pregunta, ¿no? Me enfrento conmigo, digo, ¿qué me ata hoy? Y para mí eso es Eduardo. Y hay un elemento, para complementar eso, hay un elemento bien interesante, que en esta obra no aparece el alma. No aparece el alma, que es justamente lo que está en juego, ¿no? ¿A dónde va a ir el alma si Eduardo no se confiesa? Eso es lo que plantea al comienzo, pero no está planteada el alma. Y no es porque no se crea en el alma, o sea, los jesuitas en estas obras, no es el punto, sino que si se planteara que lo que se gana o se pierde es el alma, es algo que yo no veo, no lo sé, es algo que puedo no creer. Sin embargo, lo que constantemente se está planteando es que quien se va a perder es Eduardo, él como persona, él se va a perder.
No es algo intangible que él pueda tener adentro, como que perder o algo, o perder su fortuna. En un momento no se dice que va a perder su fortuna, sino que él mismo se va a perder. Y ese es un llamado sumamente humano. Sumamente humano. No hay un alma, aunque sabemos que en el trasfondo sí es el alma la que está en juego, ¿no? Pero la vida o la muerte no es el asunto, es qué va a hacer Eduardo frente a su circunstancia. ¿Qué va a hacer frente a eso? El alma es como otro tema que no está planteado, es qué va a hacer él como ser humano con su capacidad de reflexionar, de darse cuenta, de sopesar y capacidad de decidir también, ¿no? El albedrío es también un tema que se plantea acá. Él podría no confesarse, por ejemplo, y listo. Pero también está en él. Es una cosa muy, muy humana, extremadamente humana. Quiero agradecer al público por sus preguntas muy interesantes, que además permitieron profundizar aún más en la conversación que ya estamos, ¿cierto? Quienes nos están escuchando y también quienes nos están viendo, para que también se motiven a venir a nuestras tertulias, a la sala Claudia Rao, también a veces en la sala principal. Los invito a que nos envíen un correo a comunidad@municipal.cl y también sigan nuestras redes sociales para que también puedan ser parte de estos diálogos de encuentro con la comunidad. ¿Sí? Cecilia, disculpa, antes de terminar tu maravilloso espacio, y obviamente gracias por invitarnos, tenemos una sorpresa. ¿No lo he terminado? No, pero queríamos... Seguimos. Ya. Dime. No, queríamos mostrar también un saludo de Ramiro Albino. El Sí, director perfecto. musical. ¿Te gustaría ese para cierre final? Bueno, perfecto. Ya, porque quería primero cerrar con ustedes una pregunta para cada uno. Sí, pues, una pregunta para cada uno. Cortito, me gustaría partir con Francisca. Tú que también has tenido la oportunidad de presentarte muchas veces en el escenario del Teatro Municipal de Santiago. ¿Qué significa para ti estos nuevos repertorios, cierto? Estamos hablando de un estreno mundial, música barroca, un espacio mucho más íntimo. Entonces también desde ahí, con estos nuevos repertorios, también llegando a nuevos públicos, ¿qué significa para ti? Bueno, primero que nada decir que esta es mi casa. Yo soy parte del coro del Teatro Municipal, entonces este es mi segundo hogar. Y claro, he estado muchas veces sobre el escenario grande transmitiendo arte, pero este espacio es como lo estamos viviendo ahora, es pequeño, es más íntimo, nos permite romper paredes que yo creo que al menos para el arte que hacemos nosotros hoy día se está haciendo una urgencia. Porque al igual que la música barroca, nuestro arte tanto como la ópera y música barroca, peor todavía, está muy estigmatizada. Todavía creemos que es algo selecto, algo muy lejano, algo inalcanzable. Entonces, trasladarlo a una sala donde efectivamente podamos estar más cerca, nos podamos comunicar de otra manera, podamos montar espectáculos que obviamente no van a ser una Traviata, no van a ser un Fausto, no va a ser una Carmen. Nos da la oportunidad de montar otro tipo de espectáculo, mostrar otras formas de música. Y con el tema del barroco, al menos incluso personalmente hablando, hasta yo lo tenía estigmatizado. Yo decía, no, ¿cómo una voz de ópera va a poder cantar barroco? ¡Qué terrible! ¿No? Pero son paredes, finalmente, que nos ponemos nosotros mismos. Entonces, poder mostrar una música, este estilo de música que mucha gente lo ve muy lejano, muy antiguo, aburrido. A veces gente dice, no, qué aburrido. Como, no lo es, no lo es. Entonces, generar esta instancia cercana con los músicos ahí, con un argumento tan de hoy, abre esa posibilidad de crear nuevas audiencias, de que conozcan un nuevo estilo de música y de abrir un espacio más íntimo para nosotros, los artistas, y para el público que lo recibe. Muchas gracias, Francisca. Para Ramón, la pregunta tiene que ver con que, yo lo decía en tu presentación, tú eres actor, ¿cierto? Vienes del mundo de las tablas. Entonces, también, ¿cómo ha sido para ti este proceso que tiene que ver con también el canto lírico? Sabemos que la ópera es de las artes escénicas más completas porque también tiene actuación, tiene canto, ¿cierto? Tiene música, también escenografía, vestuario. Pero también que vienes desde ese otro mundo, ¿cómo ha sido también el ensayar que se viene prontamente? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, honestamente es muy difícil para mí porque me dedico mucho a dirigir. Entonces hay una partecita mía como la conciencia que está como, yo lo haría así, ¿no? Está todo el rato como... Entonces también ahí estoy como luchando con mi ego, con Gonzalito que es el ángel, y estoy tratando como de encontrar cuál es el camino. Pero meterme a las pistas de
de la ópera es algo que siempre he querido, me seduce muchísimo, mucho. Lo paso muy bien como oyente de la ópera, como público, no siempre, pero como oyente lo paso muy bien. Entonces, para mí es un sueño súper rico de cumplir. Y me parece muy desafiante también dialogar desde mis herramientas solas cuando los chicos tienen sus herramientas y además comparten las mías ahora. Entonces estoy como ahí un poco en desventaja porque afortunadamente no canto, sino les pediría que no vinieran. Pero como me toca hablar, y eso es lo que yo se supone que sepa hacer en el escenario, me pasa que tengo que tratar ahí de compensar este ser humano con estos seres que literalmente ellos, los cantantes líricos, son sobrehumanos, ¿no? Es un uso absolutamente no humano de la voz. Entonces ahí me resulta esta desventaja muy seductora también y muy linda. Muchas gracias. Ronnie, la pregunta contraria, ¿cierto? hice? Claro, pasa lo contrario en tu caso. ¿Cómo también te enfrentas a esta propuesta que también es distinta, ¿cierto? Y que suma a otro mundo que tiene que ver, que si bien la ópera, mucha actuación, ¿cierto? Pero estamos hablando de a momentos hablar, conversar, interpelar. Entonces, ¿cómo ha sido también este trabajo? Ay, Cecilia, si te lo dijera en una frase, sería trabajo en progreso. O estamos trabajando para usted. O sea, no diría nada más que eso. Pero es justamente maravilloso cómo el género que nosotros llamamos ópera es tan versátil. Te permite habitar más de un tipo de montaje, te puede llevar a la declamación como al canto, solamente al canto, te puede incluso invitar a crear nuevas experiencias escénicas. Yo creo de que esta instancia, por lo menos, es una gran experiencia que quiero exprimirla al máximo. Como les mencionaba hace un par de minutos atrás, ese maravilloso momento en que uno descubre cómo decir. Y justamente uno empieza a observar, por ejemplo, me pasó en una lectura que hicimos como grupo, estaba escuchando y observando, por ejemplo, en cómo iba diciendo Ramón las palabras, su dicción, sus eses. Porque uno, seamos honestos, en el cotidiano uno habla y pasa a atropellar las palabras como si fuese una gran colisión. Pero justamente es ir descubriendo eso, como se diría, para que el público además pueda entender, y como en un momento decía la Fran, también uno aprender a bajar las revoluciones un poquito. Esa adrenalina, aprender a disfrutar lo que estás diciendo, a tomarle justamente el peso a las palabras y además darle además ese plus de liberación cuando uno ya comienza a cantar y decir, sí, acá, así como aquí entra mi tierra, estuve transitando por un desierto, pero llegué a un oasis, que es la música. O sea, la idea es de que tanto el camino de ida como de vuelta sea un disfrute. Ese es el gran desafío puntualmente para mí. Y Gonzalo, en tu rol también, quizás hacer la invitación, ya a través de esta conversación, yo creo que estamos todos muy atraídos de ver este estreno, El demonio mudo, pero también en síntesis, ¿por qué deberían venir los públicos? Tanto aquellos tal vez fidelizados, ¿cierto? Que siempre vienen al teatro a ver espectáculos de ópera, de conciertos, pero también a esos nuevos públicos. ¿Por qué transversalmente deberían venir todos a ver El demonio mudo? Bueno, se ha hablado bastante de la particularidad y la universalidad que tienen muchos temas tratados en esta obra, ¿no? Hemos reflexionado sobre ella, han surgido preguntas, han surgido inquietudes, incluso de personas que quizá nunca han escuchado una ópera de cámara o una obra barroca, pero ya el tema concitó comentarios, opiniones, y tuvimos un pequeño corrido de opiniones acá. Como bien se dijo, las obras de creación artística tienen un peso, pero a la vez tienen una función y de alguna manera se van enriqueciendo con el paso de los siglos en la manera que sigan interpelando a un espectador, un auditor, etcétera, etcétera, etcétera.
Creemos a ciencia cierta que El demonio mudo es una obra de teatro musical, llamémosle ópera. En 1717 no le hubieran dicho ópera propiamente tal, hubieran dicho teatro musical, pero hoy en día podemos llamarle ópera, en la cual va a hablar sobre un tema muy particular, pero sobre el cual todos podemos tener una opinión. Y sobre todo podemos sacar una reflexión o una decisión frente a ese tema. Eso desde el punto de vista del argumento. Musicalmente es de muy buena factura, está muy bien compuesta, es muy buena la calidad musical. De un compositor completamente olvidado, perdido, del que no tenemos muchos datos biográficos, que se perdió como tantos compositores y compositoras que están ahí en la historia esperando que alguien les diga levántate y anda, ¿verdad? Y por otra parte, el texto de Lang es de muy buena calidad. Nosotros hemos hecho una adaptación, particularmente yo hice un poco la adaptación buscando básicamente un poco más de inmediatez y de rapidez. La obra es un poco más larga, pero el texto ya tiene un peso de reflexión muy bueno, como Ramón hablaba un poco, ¿no? La belleza de la retórica, cómo dan vuelta alrededor de los temas, de la frase que podrían haber dicho, sí, voy a confesarme, listo, y se acaba la obra. O no, o un sí, pero no. El bordado a través de este dibujo, cómo se borda alrededor, está muy bien hecho también, muy bien hecho. Entonces, va a llamar a los sentidos, a la mente y al corazón. Así que sí, yo confío en ello. Para conmover el alma, que es la finalidad del barroco. Mover el ánima, eso es. Gracias. Y ahora sí, Ronnie, podemos escuchar el saludo de Ramiro Albino, director musical, como habíamos comentado, argentino. Que no está en Chile en este momento, por eso no está acá con nosotros, pero sí tiene un mensaje para nosotros. Él es un destacado director de música barroca, de música antigua, especialista sobre todo en música colonial americana. Él está haciendo su tesis también de doctorado sobre el mundo jesuita musical, por lo tanto es una autoridad bastante importante que va a estar acá a cargo de la parte musical del tema. Así que para nosotros es un honor tenerlo como invitado, es una invitación que vamos a disfrutar muchísimo, muchísimo. Y ahora la cámara. Hola Ramiro. Hola Ramiro. Hola, soy Ramiro Albino, soy el director musical de la ópera El demonio mudo y estoy súper feliz y entusiasmado de poder hacer este repertorio en Santiago, de hacer este reestreno mundial, de que tengamos una música con 300 años que de pronto sea una novedad. Me parece motivador, desafiante, me parece muy excitante, me pone muy contento pensar en todo esto. Llevarle al público santiaguino, al público chileno, al público de la ópera, un repertorio que no conoce, que no se imagina que existía, que está ahí latente en una partitura esperando que suene, que esté en los escenarios, que aparezca de pronto difundido por lugares. El demonio mudo es una ópera súper interesante que habla de problemáticas del pasado, pero que en realidad son muy contemporáneas y son muy presentes. El demonio mudo es ese nudo que tenemos en la garganta que nos impide decir nuestras verdades o saldar cuentas pendientes o arreglar ese entuerto que tenemos con alguien y que está ahí en nuestra cabeza y nos ocupa mucho lugar. Toda la vida la gente tuvo los mismos problemas, orientados hacia diferentes lugares y muchas veces con búsquedas también diferentes de soluciones. Pero en el fondo es lo mismo, la angustia de no poder decir lo que a uno le pasa, el miedo de no saber qué va a pasar cuando uno lo haga, el miedo de no saber qué pasa si uno no lo hace, etc. Ahí está el tema de este demonio mudo, esa tentación, el bien y el mal y la conciencia dando vueltas todo el tiempo en torno a qué hacemos y qué no hacemos, qué debemos hacer y qué no. Dilemas de la vida, dilemas que tenemos, que tuvo la gente hace siglos, etc., y que están puestos en una partitura. Eso me encanta. Me encanta aparte pensar que salimos del canon de la ópera, de los grandes títulos de la ópera de cámara o de la ópera inmensa, de la gran ópera gigante. Una ópera nueva. Gente que no sabe ni el título, de pronto va a ir a ver una ópera y va a decir, oh, esta música está acá y es hermosa. Una ópera estreno, una ópera para descubrir, una ópera que nos desafía a todos, a la puesta en escena, a la música, a los cantantes. Todos estamos involucrados en hacer una cosa nueva, fresca, genuina y por supuesto llena de comunicados y de contenidos más que de comunicados, llena de contenidos, bueno, desde un texto pretérito que se vuelve presente. Hacemos música antigua, por supuesto, pero la hacemos para la gente de ahora. Hacemos música contemporánea, hacemos música para el hoy, música para este momento, para un público que está sediento de novedades,
y para un público que, igual que el público del barroco, está lleno de pasiones. A todos nos pasan las cosas que pasan en esta ópera. Tal como ocurría en el barroco, esto nos va a llegar al alma y nos van a pasar cosas en la vida gracias a este título. Es una oportunidad buenísima poder hacer El demonio mudo en el Municipal. Es una oportunidad genial para el público poder acercarse a este repertorio y es un hecho histórico que me parece muy interesante, la cuestión de que se vuelva a hacer sonar una ópera que está muda en partituras desde hace siglos, que se la vuelva a escenificar y que el público vuelva a encontrarse con mensajes del pasado, para ver que todo el tiempo, y aunque no nos demos cuenta, el pasado y el presente están muy unidos y muy juntos y muy cerca. Así que bueno, me encanta este desafío y estoy muy, muy feliz de poder llevarlo a cabo. Muchas gracias a Ramiro Albino, a la distancia, ¿cierto? Un aplauso para él. Y también, por supuesto, a Francisca, Ramón, Ronnie y Gonzalo por habernos acompañado en esta tertulia. También muchas gracias a todo el equipo técnico audiovisual que hace posible también esta tertulia. Y los dejamos invitadísimos e invitadísimas a que sean parte de este espectáculo, que no tan solo es estreno de la temporada de ópera del Teatro Municipal de Santiago, sino que también es un estreno mundial por su propio título. Les deseo que tengan una muy linda noche y muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia. Que estén muy bien. Amen.